Pocos, muy pocos diseños de coche reúnen tantas ideas originales, tanta imaginación y tantas curiosidades como el Citroën Dos Caballos. Un diseño adelantado a su tiempo porque, aunque su fabricación arranca en 1948, se comenzó a diseñar en 1937 y se fabricó durante más de 40 años. ¡Bienvenidos a Garaje Hermético! ¡Enciérrate con nosotros! Algunos podéis pensar que hemos hablado mucho del Dos Caballos en nuestros vídeos. Bueno, quizás sí. Os aconsejo especialmente un vídeo que hicimos que llamamos Historia Ficción, que lo titulamos Cuando los nazis descubrieron el Dos Caballos. Es cierto que la verdad es que por unos u otros motivos hemos hablado mucho de este coche, pero a pesar de eso os aseguro que nos quedan muchas cosas por contar. Es un coche muy especial, porque es un coche que nació para cubrir las necesidades de la población rural francesa y al final acabó convirtiéndose en un coche urbanita, protagonista, os diría, casi protagonista del mayo del 68 y casi os diría que incluso con un toque un poco hippie. Hoy nos vamos a centrar en curiosidades que rodean a este modelo, de todo tipo, históricas y técnicas. Hay muchas. Yo me he limitado a elegir, me han salido al final 12 más 1. 13. Dilo, hombre, dilo. No lo voy a decir, no lo voy a decir, ese número no lo voy a decir. Pero bueno, al final algunas se han quedado en el tintero. Pero es que si pongo 20 o 30, Rodrigo se enfada conmigo. En fin, yo creo que son suficientes. Pero ya sabéis que en este canal hay una regla de oro que siempre respetamos. Las historias comienzan por el principio. Así que vamos a empezar por el principio. Motorizar Francia. A primeros del siglo pasado, pues los políticos, los jefes, los gobernantes querían popularizar el fenómeno del automóvil, que todo el mundo tuviera coche, que yo creo que es justo al contrario de lo que pasa ahora. En concreto, Citroën quería fabricar un coche popular destinado a la Francia rural. Y es así cuando, en 1937, el recién nombrado director general de la marca, un señor que se llamaba Pierre-Gilles Boulanger, tras una encuesta realizada entre clientes potenciales, definió el pliego de condiciones del futuro coche muy pequeño, que es como se llamaba, el futuro Dos Caballos, que vale la pena recordar porque es muy curioso. Un coche que tenía que tener 2 caballos fiscales, de ahí el nombre. Precio asequible o muy asequible, en el que 4 franceses pudieran entrar, además con el sombrero puesto, que pudiese llevar 50 kilos de equipaje. Tenía que tener tracción delantera, que era un sello de la casa. Una velocidad máxima de en torno a los 60 km por hora. Un consumo ajustado, más o menos en el entorno de los 3 litros cada 100 kilómetros. Y muy importante, contar con una suspensión que permitiese atravesar un campo arado con una cesta de huevos sin que se rompiera ni un solo huevo. Nos estábamos riendo, pero como soy gente inteligente, no vamos a decir de qué nos estábamos riendo. Pero bueno, vamos a retomar el hilo. Este coche se lo encargó a un genio que era el ingeniero André Lefebvre. Y fueron muy rápidos, porque fijaos, esto empezó en 1937 y en 1939 ya tenían 250 prototipos del Dos Caballos. Ahora, ya es el momento de comenzar con las curiosidades. Y vamos a empezar fuerte. Escondidos, más de 50 años. Como los nazis llegaban a París y en Citroën pensaban que el diseño era muy bueno, no querían que los nazis, que los alemanes, tomaran el Citroën Dos Caballos y lo copiaran. ¿Y qué hicieron? Destruir la mayoría de los prototipos y esconder unos pocos. Los escondieron tan bien, tan bien, que no los encontraron hasta el año 1990. ¿Incluye abrelatas? Nos vamos al Salón de París de 1948, que es cuando se presentó el Citroën Dos Caballos a la prensa. Y ya sabéis lo malos que somos los periodistas. Malos. Son lo peor de malos. Puede que Rodrigo tenga razón, porque una de las preguntas de los periodistas, cuando vieron la carrocería, fue ¿incluye abrelatas? Bueno, no hace falta decir que la pregunta no gustó mucho a los responsables de la marca.
Faro único. Había que abaratar, porque el coche tenía que ser muy barato, todo lo posible. Y alguien pensó, ¿le hacen falta 2 faros a un coche? ¿No le basta con uno? Así que, como veis en las imágenes que os ha buscado Rodrigo, el primer prototipo, llamado Ciclope, llevaba un solo faro. Limpiaparabrisas manual. Había que ahorrar. Y no tenía sentido hacer un coche con un faro y que luego para mover las escobillas de limpiaparabrisas hubiera un motor eléctrico. Así que a alguien se le ocurrió, fuera el motor eléctrico. Entonces sencillamente el limpiaparabrisas, no es broma, se manejaba así con la mano. Tenía una palanquita y se movía desde dentro. Bueno, no pasa nada. Como en Francia casi no llueve, como diría mi hijo, esto es un eufemismo. Arranque por palanca. En los años 30 y 40 ya prácticamente pues todos los coches tenían arranque eléctrico, incluido el 2 caballos. Pero alguien pensó, ¿y si un día nos quedamos sin batería? ¿Y si hacemos una cosa de tal modo que con la palanca para subir el coche con el gato puedas arrancar el coche? Y así lo hicieron. Bueno, lo cierto es que los prototipos inicialmente no eran así. Tenía un arranque que era como las máquinas cortacésped o los motores de fuera borda o las motos de nieve, que era tirando de una cadena. Pero bueno, al final pues fueron así, y como os digo, la propia palanca del gato se ve para arrancar el coche. Esto no me lo han contado, porque esto fue así prácticamente hasta el final de sus días, porque yo recuerdo que tuve un 2 caballos y me pasó que me quedé sin batería y el amigo venía conmigo y me dijo, hay que empujar. Y digo, no, que va. Saqué mi palanca del gato, le dije, acelera un poco, le di 2 vueltas y arrancó. Una maravilla. Quitemos más cosas. Insisto, había que abaratar y a los ingenieros le dijeron, hay que quitar más cosas, todo lo que no sea imprescindible. Y quitaron el delco. No sé si sabéis qué es el delco, pero lo voy a explicar muy rápidamente. En un motor de explosión de 4 tiempos, basta con que la bujía salte chispa en la bujía solo en el de explosión. Para eso lleva un delco. Los ingenieros franceses dijeron, fuera. Y en este motor, era muy curioso, en los primeros no llevaba delco y en la bujía saltaba una chispa siempre que llegara al punto muerto superior, fuera el tiempo de explosión o no, es decir, el doble que en un motor normal. Bueno, luego en el tiempo ya al final pusieron un delco. Seguimos quitando cosas. Abaratar, abaratar, abaratar. A ver, ¿qué más podemos quitar? ¿De verdad te hacen falta cerraduras? ¿Quién va a querer robar este coche? Bueno, los primeros 2 caballos no llevaban cerradura. Y diréis, ¿y no tienen sistema antirrobo? Sí. Exactamente los mismos que las bicicletas. Un cordón de acero que sujetaba el volante con una parte del asiento. Así de simple. El 2 caballos inicial tenía los mismos antirrobos que las bicicletas. 4 páginas. El catálogo manual del usuario que se hizo inicialmente de este coche, pues como todo en el coche, ahora se dice minimalista, muy simple. Es que tenía 4 páginas. A blanco y negro con 4 fotos. La verdad es que para explicar al usuario cómo funcionaba el coche no había mucho que contar. Motor torpe. El motor siempre fue de 2 cilindros, pero en los primeros prototipos, además se ve en el capó, era refrigerado por agua, luego fue refrigerado por aire. Bueno, inicialmente tenía una cilindrada muy ajustadita de 373 centímetros cúbicos y 9 caballos. Que rápidamente pasó a 425 centímetros cúbicos y 12 caballos. Con este motor tan poco potente, para que no se calase, es decir, cuando arranques el motor se apague porque no tiene fuerza, pues lo que hicieron fue, eso se hacía mucho también en las motos, poner un volante de inercia en el motor, que es un peso, para que tenga inercia y no sea fácil que se cale. Era muy característico, lo fue siempre en todos los motores, hasta el más potente de 603. Al principio incluso pusieron un embrague hidráulico, pero pensaron que había que simplificar y pusieron uno normal. Este volante de inercia tan pesado le daba mucha personalidad al motor de los caballos porque le costaba subir de vuelta, subía muy despacio. Si querías ir deprisa, había que lanzar el motor, pero luego cambiar muy rápido para aprovechar esa inercia. Bueno, esta era una conducción muy particular, pero que insisto, fue en los primeros 2 caballos, el que yo tuviera de los últimos era exactamente igual. El coche de Alberto. Alberto, ¿qué Alberto? ¿Qué Alberto va a ser? ¿Qué Alberto va a ser? El padre de Mafalda. Ya sabéis que yo soy un fan absoluto de Mafalda y de Quino. Y en la sátira cómica que tanto me gusta, el padre de Mafalda, que por cierto no tiene apellido, Mafalda, ni el padre, se llama Alberto y tiene un Citroën 2 caballos. Aparece en bastantes tiras,
Pero hay una que me gusta especialmente, que es en aquella que le está enseñando Mafalda a Susanita, como ya sabéis, los que conocéis las tiras, es la pijita del grupo, le enseña el coche y le dice, lo voy a leer, es uno de los pocos autos en los que lo importante sigue siendo la persona. Sencillamente genial y además, para mí, cierto. Rodrigo me está comentando una cosa fuera de cámara que no me resisto a contarla. Es que esto que dice Mafalda era verdad en su momento. Hoy día pasa justo lo contrario. Hoy día vas con 2 caballos y seguro que aparcas un 2 caballos y un Porsche 911 y va más gente a mirar el Citroën que el Porsche. Maletero sin tapa. El 2 caballos nació desde el principio con techo de lona, pero inicialmente el techo de lona llegaba desde la base del parabrisas, no la base, la parte alta del parabrisas, hasta el paragolpes trasero. Todo el techo y lo que sería el maletero. No tenía tapa del maletero. Luego esto cambió. Luego se le puso una tapa de maletero de chapa e incluso más adelante se convirtió en portón. Pero inicialmente no tenía ni tapa de maletero. El primer sub. Ahora están muy de moda los sub. ¿Y qué es un sub? No me quiero equivocar y lo voy a leer. A ver, es un turismo con una carrocería especialmente práctica. Algo más alto para facilitar el acceso y que la gente se pueda subir con comodidad. Y con unas ciertas cualidades para ir por caminos, aunque no sea un TT, ni por esas cualidades todoterreno, ni por el precio. A ver, ¿es cosa mía o el 2 caballos cumple a la perfección todas y cada una de esas condiciones? Bueno, es que para muchos, yo creo que incluso para mí, probablemente el 2 caballos sea, si no el primero, uno de los primeros sub. 2 caballos todoterreno. Pero sí hubo quien quiso un 2 caballos con auténticas cualidades todoterreno. ¿Y quiénes fueron los que querían un 2 caballos todoterreno? Pues el ejército francés, que tenían colonias en Francia y querían un todoterreno que fuese barato, ligero y made in France. Desde luego, a los ingenieros de Citroën de esa época se le puede reprochar muchas cosas, a lo mejor, pero desde luego no falta de imaginación, porque lo demostraron en cada momento, porque dijeron, vamos a ver, ¿cómo hacemos un 2 caballos con 4 horas motrices? Menudo lío meter una transversal. Y alguien dijo, algún iluminado, metemos un motor en el maletero. Dicho y hecho, el 2 caballos Sáhara, que es como se llama esta versión, tiene el motor normal que va adelante y un motor tranquilamente en el maletero que da la tracción a las ruedas posteriores. Luego hay que coordinar los 2 cambios, los 2 embragues, lleva un depósito de gasolina central para alimentar los 2 motores, pero lo cierto es que el coche, a pesar de utilizar esta solución tan imaginativa, iba francamente bien por campo. Me encantaría hablar de los 2 caballos especiales, que ha habido muchos, por supuesto las furgonetas, unas versiones muy populares en muchos países de Sudamérica, muy poco aquí en España y en Europa, que eran las citronetas, que eran 2 caballos con maletero, como tuvo uno Rodrigo, ¿no? Tu familia. Su madre tuvo una. Y luego hay que hablar de las suspensiones. Pero es que de las suspensiones, yo creo, decídmelo en los comentarios, yo creo que se merece un vídeo exclusivo solo para hablar de las suspensiones del 2 caballos. Y es que, como os decía al comenzar, pues la historia de 2 caballos se podría decir que es la historia interminable. Aquí me da pena porque me encanta la banda sonora de la película La historia interminable. Hubiera sido una forma magnífica de acabar este vídeo, pero bueno, os la podéis imaginar. Para coche del día podré elegir un 2 caballos que tenga algún encanto especial. Por ejemplo, podría haber sido el 2 caballos que apareció en la película de James Bond, Solo para tus ojos, o el 2 caballos Charleston, que fue una versión especial que tuvo bastante éxito. Pero no. He elegido el Dian 6. El Dian 6 era una versión actualizada y modernizada del 2 caballos. Por ejemplo, tenía un lujo tal como los cristales descendentes delanteros. Fue un coche que tuvo bastante éxito y que iba muy bien. Yo me acuerdo cuando lo probé, iba claramente mejor que el 2 caballos, pero nunca ha tenido ni tendrá el carisma que tienen 2 caballos. Pero a mí particularmente es un coche que me gusta mucho. Bruno me hace una pregunta muy interesante, que por qué los alemanes no han recurrido a carroceros italianos. La respuesta es que, bueno, ocasionalmente sí. Bueno, tienes el ejemplo del BMW M1 que fue diseñado por Giugiaro. Pero en general, los alemanes siempre han preferido diseñar sus propios coches en sus propios departamentos. También os digo una cosa, es que los alemanes tienen una mentalidad, que ahora ha cambiado un poco, de que los coches no envejezcan mucho, los coches son las motos que diseñan, y los diseños son muy continuistas, realmente
no requieren, puede sonar un poco peyorativo, pero para hacer la enésima versión de un Golf o de otro tampoco hace falta mucha ciencia. Sebas me pregunta que por qué Citroën no ha hecho con el 2 caballos lo mismo que ha hecho Fiat con el 500, que ha hecho Mini con el Mini, o ha hecho Volkswagen con su escarabajo. Bueno, es una buena pregunta. La respuesta es doble. Por un lado, sí lo ha hecho, porque el Citroën, el primer Citroën C3, el de 2001, si te ves el coche de perfil, pretendía asemejarse a un 2 caballos. No tuvo mucho éxito, la gente no identificaba con 2 caballos. Pero te digo una cosa, sobre este tema a lo mejor hay sorpresas. Y hemos llegado al final. Yo espero que os hayáis divertido tanto como nosotros, porque confieso que grabando este vídeo nos lo hemos pasado bien. Y bueno, había muchas cosas divertidas y muchas curiosidades. Os recuerdo, para que terminar, que estamos haciendo un concurso para que nos mandéis saludos. Nosotros llamamos intros. Siempre os digo, horizontales, buen sonido y sed un poquito imaginativos. Nos podéis contar dónde estáis, si queréis, que eso también le añade un plus. Y el premio, hay un premio. Vamos a hacer una cosa, elegiremos los 10 mejores cada 3 meses y vosotros elegiréis al mejor. Y el mejor se va a llevar una suscripción a la revista 0 a 100. Ya sabéis que es una revista trimestral que os va a llegar por correo de 100 páginas. Bueno, tenéis lectura más que de sobra. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, espero vuestros likes, os los agradezco, espero vuestros comentarios, muchas gracias y sobre todo espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.